Como casi siempre todas las cosas de uno salen por necesidad. Nosotros tenemos una excelente cardióloga y internista, compañera nuestra. Su tía, una profesora de escuela, una educadora, tenía miastenia gravis. Y un día llegó donde mí y me pregunta, Antonio, que mi tía tiene esto. Vi el ecocardiograma, hicimos el diagnóstico de una insuficiencia aórtica severa. Era inoperable por la enfermedad que la acompañaba. En esa época solamente teníamos dos válvulas, la grande y la pequeña. Consulté con los colegas de Europa, Maurice, Hernández, y me dijeron, Antonio, usa marcapaso y implántale la válvula. Ese fue todo el consejo que me dieron y todo lo que yo pude tener en ese momento. Con ella fue un procedimiento sin eventos, redujo muy bien, se trató muy bien la insuficiencia aórtica y ella falleció 5 años después. Pero curioso, por un derrame pericárdico, que no pudimos siquiera tratar por esa cuestión de las EPS nuestras, de las EPS. Este fue el primer caso, de hecho, de insuficiencia aórtica pura, me lo prestó el doctor Grube a mostrármelo y lo muestro en cada conferencia porque le agradezco. En 2004 se hizo el primer caso en Alemania. Y clásicamente fue con la primera generación de válvula Corval, era 25 French. El estudio más grande que se ha hecho de enfermedad valvular, cuando uno llega a los 70 años, el 50% tiene enfermedad valvular, 50% tiene enfermedad valvular y de ella no diagnosticada. Solamente un 10% tiene enfermedad valvular diagnosticada. ¿Se imaginan nuestros sistemas médicos dentro de 20 años? La insuficiencia aórtica pura no es como la estenosis aórtica, que tiene, si mucho, 3 etiologías. La insuficiencia aórtica es múltiple, factorial. La más frecuente es la degenerativa y sigue por la anular, por la dilatación anular, es decir, la funcional. En nuestro medio es más frecuente la rosada, la dilatación anular aórtica, es decir, ¿quién iba a decir? Es parecido a la insuficiencia mitral. Y algo que está creciendo mucho, que está preocupando mucho, es la insuficiencia aórtica en los dispositivos de apoyo ventricular, en los LVAD, en donde crea un reflujo de alta frecuencia que quita la eficiencia y tienes que aumentar tanto la energía como la velocidad del equipo y esto fallan rápidamente. Se estima que 1 de cada 4 pacientes a los cuales se implanta un LVAD tienen insuficiencia aórtica significativa después de 6 meses a 1 año de implantado. En cuanto a la fisiopatología de insuficiencia aórtica, y por eso que nos pasa, y la culpa es de nosotros, la culpa es de los cardiólogos y nosotros que hacemos el diagnóstico, ella es una enfermedad insidiosa. Casi siempre nuestro cardiólogo general controla al paciente, lo mira en el eco, cuenta no se ha dilatado el corazón, un poquito más de insuficiencia, a veces parecemos unos referee de boxeo, contando 1, 2, cuando hacemos la ortograma, cuántas veces retorna al ventrículo, pero verdaderamente sí hay que hacer un poquito más de eficiente y de diagnóstico, hay que ser un poco más agresivo con la insuficiencia aórtica, porque súbitamente, y ustedes se han dado cuenta, un paciente que viene bien, súbitamente se deteriora, y vamos a ver por qué son las causas. El paciente asintomático, pues tiene una insuficiencia relativamente grande, pero el corazón responde adecuadamente. El sintomático con severo crónico generalmente tiene que ser operado. Estos pacientes en Estados Unidos, en Europa, solamente el 25% de los pacientes con insuficiencia aórtica severa, sintomática, son operados el primer año. Y si son operados después, la mortalidad aumenta por lo menos 4 veces, de 6 a 24% después de que son operados. Por eso es el grado de conciencia que nosotros adquirimos con respecto a esto. Y en los estudios, sobre todo este de Jung, que se utilizan las válvulas antiguas y las nuevas, y los nuevos registros valvulares,
esto entusiasmó a la persona, sobre todo a mí, con las nuevas válvulas que llegaron y las que son retractables y recapturables, en que mejora no solamente el pronóstico del paciente, sino también disminuye la posibilidad de utilizar una segunda válvula, mejora la mortalidad a 30 días y además disminuye los casos de insuficiencia aórtica. Pero piensen ustedes en esta situación. En los casos en que queda insuficiencia aórtica residual, después de haber implantado una válvula, y un paciente que ha manejado toda su vida, durante gran tiempo de su vida esto, tiene una mortalidad casi de 50% en los primeros 3 años. Esto sucede con los pacientes que quedan con insuficiencia aórtica residual. Las razones por las cuales fisiológicamente ocurre esto es porque la insuficiencia aórtica no solamente es una sobrecarga diastólica, sino también es una sobrecarga sistólica. Y la mortalidad en la insuficiencia aórtica severa sintomática es 34% cuando el corazón es normal, pero si el paciente llega a casi 4, de 3 o 4, la mortalidad aumenta a 25% por año, si no se interviene en estos pacientes. Y eso nos encontramos nosotros, con muchos pacientes que no son quirúrgicos. Sin embargo, hay algo bueno y controlable. Y esto debiéramos, como decía Darío, discutirlo en el Heart Team y con los cirujanos. Cuando uno le presenta a un paciente una insuficiencia aórtica severa, pura, y el paciente tiene una fracción de eyección cercana a 30%, no todos los cirujanos del equipo están dispuestos a hacerlo. Pero la buena noticia es lo siguiente: si usted opera adecuadamente a ese paciente y no tiene un perioperatorio complicado, esta fracción de eyección, puede aumentar hasta 50%. Y los que tienen 40% de fracción de eyección puede aumentar hasta 60%. De manera que es una buena noticia y lo que nos motiva a nosotros también en estos pacientes que son inoperables a implantar una válvula aórtica. Ahí está claramente el pronóstico de acuerdo a la fracción de eyección del paciente. Pero sin embargo, ahí está. En general, los pacientes con insuficiencia aórtica, como repetí, es importante que sean operados durante los primeros 2 años. Ya después la mortalidad aumenta hasta un 25%. Y esto siempre lo muestro porque son los retos a que estamos sometidos ahora para hacer un paciente con insuficiencia aórtica. En nuestro centro ya nos acercamos a 100 pacientes en este sentido. Ya veremos las gráficas de los resultados. Las dificultades que tiene la insuficiencia aórtica son numerosas, entre ellas las mayores que tienen anillos grandes. Pocas válvulas se pueden anclar, con excepción de las últimas que han salido. Está dispuesta a dislocación o embolización. También a que quede insuficiencia aórtica residual. Y cuando se utilizan válvulas expandibles con balón, si se quieren sobredimensionar, existe el riesgo de ruptura anular y dilatación aórtica. Por eso tenemos ciertas barreras anatómicas como senos grandes, dilatación aórtica, falta de anclaje de las válvulas. En el procedimiento no tenemos muy buena visualización porque no hay calcio. Siempre hay que hacer unos truquitos de colocar 2 catéteres, un catéter y una guía, etc. Y el peligro siempre de que tenga un TBM el paciente, o sea que tenga embolización o migración ventricular. A nosotros lo que más nos ha ocurrido ciertamente es la migración ventricular. Y la razón está ahí. Esto lo van a mostrar ahora los que van a discutir sobre bicúspide, porque es la forma del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En bicúspide esto se cumple, pero no tanto, pero en insuficiencia aórtica es completamente testimonial. Los pacientes que tienen 1 y 2 que ustedes ven allí,
a mano izquierda, o sea, el tracto de salida tubular o el tracto de salida, ¿cómo se llama?, abierto en flare, tienen buen pronóstico para implantar una válvula, tanto una válvula autoexpandible como expandible con balón. Casi que es una contraindicación tener este pozo que drena directamente al ventrículo izquierdo y es cuando ocurre la movilización hacia el ventrículo. Cuando yo revisé 6 casos en que nos ha ocurrido a nosotros movilización ventricular, y créanme, quedan las válvulas bien implantadas, y de la noche a la mañana va y encuentra el paciente uno en falla cardíaca, edema pulmonar, porque obviamente la válvula que se pasó a ventrículo está interfiriendo con la mitral y está produciendo insuficiencia mitral severa también, además de otras cosas. De manera que esta parte morfológica les digo encomiablemente que lo miren en el multicorte, que reciban del paciente que van a hacer una insuficiencia aórtica. Una de las contraindicaciones en estos pacientes es también anillos grandes. Nosotros empezamos atacando anillos hasta de 90 milímetros, seguimos hasta 95 y ya a partir de ahí tenemos que depender de las válvulas expandibles con balón en estos casos. Los centros que pueden hacerlo, yo no creo que ahí se levante la mano quien ha planificado hacer una insuficiencia aórtica en un paciente que tiene y utilizar 2 válvulas. Primero colocar, como ustedes ven ahí, la válvula expandible, autoexpandible, como un dock, o sea, como un scaffold allí, y luego apoyarse en una expandible con balón. Y con resultados buenos, con resultados bastante buenos. No creo que tengamos presupuesto para ninguno de estos. ¿Quién lo ha hecho? De manera que estos son los tipos de válvulas disponibles en el mercado, las que se apoyan en la aorta y en el anillo, como las autoexpandibles, ahí está la neovascular y la core valve, en el anillo solamente, que es la Edwards, y las que se apoyan en las velos aórticos, como es la Jena valve y la J valve, que están juntas allí, una es china, la otra es europea. Esa es la nueva sensación, como ustedes han visto en los TCT y TBT que hemos asistido. Esto es un gran secreto, un gran sigilo, y como si fuera próximamente a hacer lo que se va a producir. Yo tengo mis excepciones con eso, ya las comentaremos. La otra es una vieja válvula que desapareció que se llamaba la Engager, la que está abajo a mano derecha, la Engager, y el otro es el Elliott Dock, que estaba utilizando Edwards también un tiempo para tratar insuficiencia aórtica pura. Los porcentajes de movilización de la válvula, tanto ascenso aórtico como migración a ventrículos, son altos. En los casos de insuficiencia aórtica se han tratado con los estudios de Roy y Franzone, llega hasta un 18% de casos de movilización de la válvula aórtica. Les voy a presentar este primer caso donde vamos a discutir cómo se debe implantar una válvula transaórtica autoexpandible en un paciente. Este es un paciente panameño de 78 años, abogado, que combinaba también el uso de alcohol y tenía una mínima disfunción cerebral, por los cuales los cirujanos ya no quisieron operarlo. Este es el grado de insuficiencia aórtica que tenía el paciente. De paso, una vez se puede dar cuenta a uno que es una combinación de dilatación aórtica del anillo, que tenía un perímetro grande, un perímetro de 90 milímetros. Este es el implante del paciente. Es muy importante también, sobre todo con las autoexpandibles, mirar el ángulo del implante. Y aquí está la primera fase del paciente. Ustedes ven el movimiento del pigtail. Aquí esto no está señalando bien, por eso no puedo seguir mostrando aquí. A ver. Ustedes ven la oscilación que tiene el pigtail en ese momento.
y ya saben que no tiene un sistema estable. Después de eso empieza marcapaso a 130, sistema se mantiene estable. Esta es la segunda fase y como ver ustedes enseguida, si no tiene suficiente marcapaso y estabilidad del sistema, la válvula migra y migra hacia la aorta rápidamente en ese sentido. Después tiene su segundo estado. Esta es la fase número 3, en que ustedes ven que la válvula se mueve un movimiento de spin-off. Y por último, manteniendo incluso marcapaso y sin retirar, como ustedes ven la guía hacia el cono, es apoyándose la guía en ese momento y aumentando. Entonces, nuevamente, vamos a ver las fases. Por ejemplo, aquí en este inicio de este implante, podemos ver que no hay necesidad de utilizar marcapaso. Mire que el pigtail no tiene mayor movimiento. En esta primera fase, el paciente sin movimiento ve el movimiento del pigtail. En la segunda fase ya queda mucho más estable el sistema. Un marcapaso a 130 por minuto. Cuando uno pasa a esta fase que es definitiva, porque los bordes de la válvula tienen que expandirse hacia el extremo del ventrículo, hacia el extremo del anillo, tiene que aumentar el marcapaso. Esto es definitivo, hay que mantener el marcapaso entre 160 y 180 latidos por minuto. Ya se imaginan los pacientes con falla cardíaca, casi todos los hacemos bajo... esta es la fase final en que ustedes ven que no se mueve siquiera, con marcapaso entre 180 y 200. Y este es el implante definitivo. Quiero recordar que hay una quinta fase. Es algo sutil para lo que hemos implantado bastante válvulas autoexpandibles. Es, como ven ustedes hacia arriba, está casi a punto de liberarse. El truco que yo hago es que no la suelto del todo. ¿Por qué? Porque en este momento es que la válvula migra. Cuando uno va a retraer la guía, en el momento en que la válvula migra generalmente hacia ventrículo. Entonces uno queda con un poquito de válvula que la puede todavía retraer e implantarla adecuadamente. Aquí pueden ver, este es un caso que yo estuve presente en Alemania, en donde al final, ya casi para implantar, ustedes pueden ver la mano izquierda que está muy bien posicionada para implantar la válvula. Se dejó de utilizar el marcapaso y miren la migración ventricular, lo cual obligó a una segunda válvula en este paciente. Y la segunda válvula tampoco funcionó. Estaba una insuficiencia mitral tan severa que hubo que llevar al paciente a cirugía. Entonces, fundamental, al final del implante, no suspender el arreo con marcapaso, sobre todo al final de la liberación, y quedarse con un poquitico de válvula para poder retraerla y colocarla en paso. Quiero mostrar este segundo caso con una insuficiencia aórtica severa, fracción de eyección de 53%, sin enfermedad coronaria. Este es el eco del paciente, mostrando la insuficiencia severa en el eje corto. Aquí pueden ver claramente que es básicamente una insuficiencia funcional por la gran dilatación que tiene del anillo aórtico. En la geografía diagnóstica se puede ver que ese paciente es poco lo que se puede hacer por vía transfemoral. Esta es la aorta, ven todas las dimensiones, las tortuosidades que tiene. Hay que un ángulo de la aorta, de una aorta completamente horizontal con 86 de ángulo. ¿Qué hay que hacer? Escoger con un perímetro de un área de 5,85, un perímetro de 90. ¿Y qué se hace? Se entra por vía subclavia. ¿Ves? Pues el entrar al ventrículo no es problema con la insuficiencia aórtica, y posicionar la guía nunca con la barriga hacia arriba, sino hacia los lados o hacia abajo, con una barriga de alto soporte, en este sitio, de alto soporte. Y ustedes pueden ver, aquí uno puede estar más tranquilo, porque con la aorta horizontal no va a haber migración. Es muy difícil que la válvula migre con un ángulo de 90 grados.
Cuando está en posición vertical sí es probable que mire de cualquier lado, pero aquí puede ser. Y este es un paciente de 60 años que tenía contraindicación quirúrgica claramente por irradiación. Pueden ver el tamaño del anillo del paciente. Un perímetro de 102, este paciente. Utilizando arreos con marcapaso, se pudo inventar claramente. Miren nuevamente, al final siempre manteniendo la válvula agarrada casi hasta su última línea de liberación y la guía abajo, no subiendo el cono porque la válvula desciende en ese momento. Aquí está, con un buen resultado. Y este es el ecocardiograma mostrando que no hay insuficiencia aórtica residual. Estos son casos que yo estoy presentando. Quiero que interrumpan en cualquier momento que quieran preguntar cualquier cosa y cualquier detalle, porque así es casi que inducir a la somnolencia, ¿no? Este otro paciente de 85 años, ¿sí? Perdón, doctor Daher, sí. Hay una pregunta acá del auditorio. Diga. Doctor Daher, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda Carlos Oledispa de Ecuador. Claro. He tenido incluso la suerte y honor de trabajar algunos casos con usted de insuficiencia aórtica pura en Red Endocor de Machala. Mi pregunta es, se habla mucho de la patología del anillo, de la dilatación, del tamaño grande de la aorta, pero nunca se habla del apoyo ecotransesofágico durante los procedimientos. Y esa es mi pregunta que hago, ¿no? La mayoría de operadores dicen no es necesario, no aporta mucho, pero estructuralmente parecería que hay ahí una posibilidad en que el ecotransesofágico pueda aportar en algo en el procedimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Sí, que sí aporta. Pero aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos mucha, y aquí tengo el testigo Mauricio, tenemos mucha dificultad para traer un ecocardiografista estructural al laboratorio que venga a apoyarnos en ese caso. Más apoyo me han dado en otros sitios anestesiólogos que se han especializado en ecocardiografía y ayudan mucho en esto. Pero para traer al sitio con la ocupación que tienen los ecocardiografistas de ahora y las otras cosas es muy difícil. Solamente he logrado, y la utilidad, con respecto a la utilidad de contesto lo otro, solamente lo he logrado cuando tú quieres implantar casi anularmente, o en casos en que tengo bicúspides y ese anillo tan grande, 112, 115, que hay que implantar supraanular. Ustedes saben que la bicúspide puede cerrar en eso. En esos casos, sí es sí o sí, tengo que esperar el día, anuncio de la curia, el alcalde que ayude, etcétera, sí, para que lleguen a apoyarlo a uno. Yo no sé si ustedes están en la misma situación. Bien. Sí. Bueno, doctor Daher, tenemos una pregunta del auditorio de las personas que están virtuales, del doctor Ignacio Batista. Dice, doctor Daher, ¿los candidatos para TAV en insuficiencia aórtica serían solamente en la población de alto riesgo quirúrgico? ¿Y qué porcentaje de marcapaso definitivo tiene usted en este tipo de procedimientos? Nosotros el porcentaje de marcapaso lo tenemos menos de 10%. Y ciertamente, estos pacientes son pacientes de alto riesgo quirúrgico o de riesgo o inoperables, en todo sentido. Nosotros no operamos pacientes porque sabemos que el gold standard es la corrección. Y muchos de estos pacientes tienen dilatación aórtica y necesitan otras cositas en el arco aórtico. Sí, yo creo que es un procedimiento todavía reservado para pacientes inoperables o de muy alto riesgo quirúrgico. Bueno, esto quiero comentarles ya que cuando hay perímetros gigantes como estos, el uso de marcapasos es más que necesario. Aquí pueden ver la primera fase de este implante. Con un marcapaso a 140 por minuto.
Es que el marcapaso no es solamente mencionar marcapaso. Si ustedes se van a donde hacen los multicortes y un paciente tiene marcapaso y empiezo uno a arriar cuando está haciendo el video del multicorte, las dimensiones ventriculares y el tracto de salida disminuyen, claramente. Entonces, por esa es la razón del marcapaso. Y puede que sea algo temporal, pero ya la válvula queda implantada. ¿Quién se la quita de encima? ¿Bien? Y puede ver la quinta fase del implante de este paciente. Llegamos a una circunstancia este año en que nos encontramos con anillos tan grandes que ni la misma compañía de que produce la válvula autoexpandible nos apoyaba para hacer la insuficiencia óptica. Claramente no encontramos. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con esta válvula autoexpandible que produce una 32. Una 32 que puede llevar a uno a mayores dimensiones, y empezamos a hacer pacientes con anillos de 100 y 110 con esta válvula. Y este tenía una fracción de eyección de 23%, obviamente lo pusimos a ayuda ventricular. Tenía también aneurisma de aorta ascendente. Como es conocido, esta válvula no trabaja sino en vía anular. Este es el grado de insuficiencia que tenía y el tamaño del anillo. Un buen ventrículo. Tenía anillo 102, el perímetro de este paciente. Y, pues esto es básicamente el implante. Con muy buen resultado geográfico. Básicamente esto es lo que hemos encontrado con las válvulas autoexpandibles. Por eso le comenté de una vez al doctor que cuando venía la 34 de Edwards, porque va a ser de gran ayuda también en estos pacientes de insuficiencia óptica. Como este caso, perímetro de 102 también. Aorta dilatada. Cero calcio, no, Marcio, no. Y aquí está el anillo completo. Este caso no fue hecho de nosotros, este caso fue hecho aquí en Bucaramanga. Y vea que sí tenía ecocardiografista que lo estuviera acompañando. No está muy bueno el video, pero el resultado final sí está ahí. Casi siempre, y tú que eres experto en eso, doctor Marcio, y me pueden decir, hay un ascenso de la válvula, hay una pequeña retracción de la válvula hacia el anillo. Entonces, enfocamiento de abajo para arriba, ¿no? Sí, movimiento de ascenso. Y esto es lo nuevo que existe. Esto es lo que le estamos dando. Yo voy a acabar rápidamente ya. Esta válvula se implanta utilizando los sistemas de seguridad que tiene a los lados los fillets, que se apoyan sobre los senos y las cúspides que quedan de la válvula aórtica. Una de las situaciones que ha tenido muy buenos resultados clínicos, es que solamente cura anillos de hasta 76 a 85 milímetros. Y como ustedes pueden ver, más de la mitad de los pacientes con insuficiencia aórtica pura tienen dimensiones gigantescas de anillos de más de 90 hasta 100, 110. Entonces, vamos a poder utilizar solamente la mitad de estos pacientes. Y segundo, en el estudio que se hizo en Estados Unidos y Europa, como ustedes pueden ver, no hay complicaciones, el éxito del procedimiento es excelente, más del 95%, pero como ven, la línea final, marcapaso de casi 25%, y esto ya no es algo presentable en una nueva válvula que se lanza al mercado. Gracias.